Egunon, buenos días. Bueno, las enfermedades raras es algo que siempre le pasa a los demás. Por eso son raras, ¿no? Hasta que un día nos pasa a nosotros o a alguien de nuestra familia. Y entonces dejan de ser raras, porque entonces empezamos a convivir 24 horas con ella. Las enfermedades raras son las que afectan a menos de 1 de cada 2.000 personas nacidas y conocemos miles de ellas. Si combinamos estos dos números, nos sale un número que no tiene nada de raro. 3 millones de personas en España, el 6% de la población. 30 millones en Europa, 300 millones en el mundo. Por eso os voy a hablar de millones de raras, de millones de personas con enfermedades raras. Las raras son las enfermedades, no las personas. ¿Un 6% es mucho o es poco? Bueno, si lo traemos a Bilbao, son aproximadamente unas 21.000 personas. 21.000 personas es mucho o es poco. Bueno, es un poco menos de la mitad de lo que cabe en el San Mamés. Pero si lo aplicamos con referencia a Naucas, es nada menos que 10 veces el aforo de este Palacio Euskalduna. Si queréis un número que no os vais a olvidar nunca más, 1 de cada 15 personas con quienes os vais a cruzar por la calle en la Gran Vía puede ser una persona con enfermedades raras. 1 de cada 15 personas que estamos aquí en esta sala puede ser con enfermedades raras. 6.000, 4.000, 5.000, 7.000, 8.000, ¿qué pasa? ¿Que no sabemos contar? No, lo que pasa es que las contamos distinto. En Europa, en Estados Unidos y en Japón, por ejemplo. En Estados Unidos son menos raras, 1 de cada 1.700 personas. En Japón, 1 de cada 2.500 personas son más raras. Y además lo contamos de forma diversa. Yo trabajo en albinismo y podemos contarlo como una enfermedad. Pero yo sé que hay 22 tipos de albinismo. ¿Lo contamos como 1 o lo contamos como 22? De hecho, las enfermedades raras son mucho más frecuentes de lo que nos podemos imaginar. De un 2 a un 3% de los recién nacidos nacen con alguna enfermedad rara. De hecho, estamos acostumbrados a leer en los periódicos familias que tienen un niño o una niña con una enfermedad única en España. Y de hecho esto es lo más frecuente. De hecho, lo más frecuente, el 85% de todas las enfermedades raras son rarísimas. Afectan a menos de 1 de cada 1 millón de personas, como la progeria, este envejecimiento acelerado. Y lo sorprendente es que la mayor parte de los pacientes de las personas con enfermedades raras lo son de apenas 149 enfermedades raras, como la fibrosis quística, como la fenilcetonuria, como la cromatopsia. Y muchas de estas son detectables en la prueba del talón, esta prueba neonatal. La mayor parte de enfermedades raras son de origen genético. Esto quiere decir que apenas una sola base es la que es suficiente, una sola letra es suficiente para que ese gen deje de funcionar. Claro, esa letra de los 3.200 millones de pares de letras que tenemos en nuestro genoma, que dan para 20.000 genes y que son los que nos hacen funcionar. De hecho, de cada gen tenemos 2 copias, la que heredamos del padre y la de la madre. Podemos ser portadores, todos somos mutantes de mutaciones, y si nuestra pareja porta mutaciones en el mismo gen, alguno de nuestros hijos, con una probabilidad del 25% en cada embarazo, puede heredar solamente las copias anómalas. Entonces va a ser una persona con una enfermedad rara, a pesar de que sus padres son portadores y no tienen esa enfermedad. ¿Por qué nos cuesta tanto el diagnóstico? Esto no debería ser tan complicado. Hay una letra que cambia, pues buscamos esa letra, lo alineamos y ya está, chimpum. Es un poquito más complicado. Acordaros que con independencia del aspecto que tengamos, todos nos parecemos al 99,9%, lo cual quiere decir que nos diferenciamos en un 0,1%. Claro, un 0,1% de 3.200 millones de pares de bases son 3,2 millones de letras del padre y 3,2 millones de letras de la madre. De 3 a 6 millones de letras es lo que nos diferencia a cada uno de nosotros. Una de ellas es la que causa la enfermedad. ¿Cómo la encontramos? Para eso tenemos que acudir frecuentemente a estos modelos animales, en ratones o en peces cebra, bien sea adultos, bien sea embriones, para intentar aprovechar esa potencialidad y acabar de
concretar si son realmente la causa o no de la enfermedad rara. Modelos animales que siguen siendo indispensables para el desarrollo de tratamientos. Pensad que apenas un 5% de enfermedades raras tienen algún tipo de tratamiento. Llegados a este punto os podéis preguntar, ¿podemos evitar el nacimiento de personas con enfermedades raras? Claro, hay enfermedades raras que son gravísimas, terribles, tanto para el paciente como para sus familiares, ¿no? Si pudiéramos evitar esto, es casi un imperativo moral, tenemos que hacerlo. Un diagnóstico genético preimplantatorio y evitar que ese embrión se geste. Lo que pasa es que para eso necesitamos certeza, y la certeza absoluta no la tenemos. Fijaros, asumimos que si el gen está intacto, estamos sanos. Y si el gen está mutado, estamos enfermos. Pero fijaros, hay personas que tienen ese gen intacto y que están enfermos, quizá porque no estamos buscando en la zona adecuada del genoma. Y también pasa lo contrario. Hay personas que tienen una mutación en un determinado gen y deberían estar enfermas y están sanas. Y están sanas quizás porque hay un segundo gen que está mutado y que bloquea la actividad del primero. Adicionalmente, muchas enfermedades raras cursan con una alteración funcional, una cierta mayor o menor discapacidad, pero que permite una calidad de vida más o menos razonable. Fijaros lo que pasaría si hubiéramos aplicado esta regla de no dejar nacer a las personas con mutaciones combinadas a desarrollar una enfermedad rara. No hubiera nacido Abraham Lincoln, que abolió la esclavitud, pero que convivió con el síndrome de Marfan. No hubiera nacido Peter Hayden Dinklage, lo conocéis, de Juego de Tronos. Él convive con acondroplasia. No hubiéramos disfrutado de Frédéric Chopin de sus nocturnos. Él convivió con fibrosis quística. Ni la periodista Carme Chaparro, con síndrome de Meniere, o del bolero de Maurice Ravel. Sabéis que convivió con una enfermedad rara, la enfermedad de Pick. O la tenista Venus Williams, que convive con el síndrome de Sjögren. O, por ejemplo, Mozart, que tenía un síndrome de Tourette, que es parte del trastorno del espectro o autista. O George Church, que es un investigador de Harvard que convive con una narcolepsia congénita. O Vincent Van Gogh, que convivió con una porfiria aguda intermitente. O la propia Susana Rodríguez Gacio, nuestra medallista paralímpica que convive con su albinismo. O incluso nuestro afamado chef Jordi Roca que convive con esta distonía muscular. Por lo tanto, si pudiéramos evitar el nacimiento de niños con enfermedades raras, la pregunta de verdad es, ¿deberíamos hacerlo? Os dejo con una reflexión y dos frases. Tenemos que aprender a aceptar y a aprender a convivir con personas que tienen diversidad funcional. Y en segundo lugar, tenemos que seguir investigando tratamientos seguros y eficaces para todas y cada una de las enfermedades raras. Y se acabó. Eskerrik asko.